Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos sean a la casa del Señor en este día tan hermoso en el que nos reunimos específicamente, hermanos, para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ah, Recuerde por favor de estar orando por las necesidades espirituales de los miembros de la iglesia, hermanos, también por los hermanos que van a tener cirugías en esta semana, en estos días. Los hermanos que están batallando con cáncer, también es importante que estemos orando por ellos. Am, También, hermanos, los servicios de esta semana, al terminar esta grabación, a las 10 de la mañana tenemos la escuela dominical. Seguimos estudiando Libres en Cristo, la primera parte de Romanos. Y también a las 11 tenemos la predicación en nuestro lugar de costumbre. Ah, Vaya conmigo, por favor, a Mateo, el Evangelio de San Mateo capítulo 28. San Mateo capítulo 28, y vamos a leer solamente del versículo 1 al versículo 10, aunque lo tengo anotado ahí hasta el 20, pero vamos a verlo solamente hasta el versículo 10. San Mateo 28, versículos del 1 al 10, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Pasado el día de reposo, amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí que Jesús les salió al encuentro, diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias por su palabra, su amor, su misericordia, por el cuidado y la protección que ha tenido sobre nosotros, Dios mío. En esta mañana le agradecemos, Señor, que nos ha permitido estar en este lugar. Sobre todo, Dios mío, le agradecemos porque celebramos, Señor, su victoria sobre la muerte. Dios mío, en su resurrección, usted nos ha dado, Señor, la victoria. En su resurrección, Señor, usted nos ha dado una nueva vida. En su resurrección, Señor, usted nos ha dado un nuevo motivo para esta vida. Gracias, Señor. Gracias infinitamente, porque no somos merecedores en absoluto del sacrificio que usted hizo, de su sangre derramada, Señor, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de su cuerpo, Señor, colgado, crucificado en un madero, Señor, un lugar, Señor, que nosotros merecíamos por causa de nuestras faltas. Gracias, Dios mío. En realidad no tenemos palabras ni manera de pagar, Señor, lo que usted ha hecho por nosotros. Sin embargo, Dios mío, estamos tan agradecidos, estamos tan contentos de que usted, Señor, nos ha dado esa victoria, de que nuestra fe, Señor, es una fe viva y una fe eficaz. Estamos contentos, Señor, de que su tumba está vacía. Estamos contentos, Señor, de que todo lo que usted nos ha enseñado, todo lo que nos ha usted dado, Señor, todo, absolutamente todo, tiene una razón. Y esa razón es que un día, Señor, usted regresará por nosotros y estaremos con usted, Señor, por siempre. Gracias. Bendiga su palabra, por favor, Señor. Perdone mis pecados, mis faltas, deme la dignidad que necesito para estar en este lugar, para ser de bendición, Señor, a mis hermanos. Lleve, Señor, su palabra con poder, que no sea yo quien está hablando, sino usted a través de mí. En el sagrado nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús se lo pedimos todo. Amén.
Nuevamente, hermanos, estamos celebrando la resurrección del Mesías. Un día maravilloso, un día hermoso. Y sabe, hermano, que dentro de los acontecimientos importantes de la historia, tanto de la historia humana como del cristianismo o de la era cristiana, la resurrección triunfal del Mesías marca la diferencia entre nuestro Señor Jesucristo y el resto de los hombres que han venido a este mundo, ya sea de alguna manera a predicar, a enseñar, a traer una filosofía nueva. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, a diferencia de ellos, no tiene una tumba en la cual estén sus restos. La tumba de nuestro Señor Jesucristo está vacía. Si pudiésemos estar ahí, podríamos ver tal vez un letrero que diga: Jesucristo no está aquí. Él vive porque Él ha resucitado. Usted puede ir a visitar tumbas de hombres célebres, de hombres que hicieron grandes proezas. Y en todas ellas usted va a encontrar una fecha de nacimiento y una fecha en cuanto ellos murieron. Y hay algo que sorprende dentro de esas tumbas, dentro de esas lápidas, ¿verdad? Que dice, casi siempre dice que en paz descanse. O también dice aquí yace o aquí se encuentran. Y ya nos da el nombre de la persona. ¿Sabe, hermano? Si nosotros no tuviésemos absolutamente nada más que celebrar más que esto, wow, sería la celebración, y debería de ser la celebración más grande que usted y yo pudiésemos celebrar. Podemos celebrar cumpleaños, podemos celebrar aniversarios, podemos celebrar acontecimientos en nuestras vidas que han transformado nuestra mente, nuestro corazón, nuestro pensar, nuestro actuar diario. Pero el hecho, queridos hermanos, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo debe de transformar la perspectiva que usted y yo tenemos en este mundo. Debe de transformar, queridos hermanos, el entendimiento que usted y yo tenemos de las cosas que suceden aquí entre nosotros. Acontecimientos, queridos hermanos, aún dentro de la misma resurrección, que nos demuestran a usted y a mí las razones o los enseres de esta situación, de este evento. Mire, comenzando en el primer versículo del capítulo 28, nos dice que pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. El primer día de la semana. Fíjese qué interesante que nuestro Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos, resucitó de entre los muertos cuando ya había terminado el sábado. Es decir, el día domingo, el primer día de la semana. Y esto, hermano, implica muchísimas cosas. Mire, para empezar, entendemos que una vez que había pasado el día de reposo, el día que Dios había separado allá después de la creación, ese mismo día que había sido ratificado en la ley con Moisés, ese día había pasado. Ahora, las implicaciones de esta declaración, queridos hermanos, trae para usted y para mí, debe de traer para usted y para mí, un entendimiento renovado en cuanto a la implicidad de esta situación. Resucita nuestro Señor Jesucristo antes del amanecer, antes que el domingo en la mañana saliese el sol. Para los primeros creyentes, queridos hermanos, este evento marcó la diferencia. Al abandonar en ese día la práctica del sábado, comenzando, queridos hermanos, a adorar a Dios en domingo, el día de la resurrección, es en sí, queridos hermanos,
la única razón que usted y yo tenemos por la cual nosotros nos reunimos los domingos. No importando, queridos hermanos, escúcheme esto que le estoy diciendo. No importando lo que usted y yo podamos pensar. No estamos contradiciendo a nuestro Dios. No estamos a favor de alguna secta religiosa o en contra de otra secta religiosa, cualquiera que sea su nombre que ésta lleve. La verdad es que simple y sencillamente estamos celebrando el hecho más importante para el cristianismo. El primer día de la semana, hermanos, el domingo, es el día de la resurrección del Señor. Y encontramos tanto en Hechos capítulo 20 como en 1 Corintios 16, queridos hermanos, que los discípulos comenzaron a reunirse, queridos hermanos, el primer día de la semana por el hecho de la celebración, por el hecho del entendimiento que ellos tenían, después de que nuestro Señor Jesucristo en la noche que fue entregado establece, queridos hermanos, el sacrificio que Él está haciendo, establece el memorial de ese sacrificio a través de la cena del Señor, y nos dice que esa sangre es derramada para remisión de los pecados de muchos, y nos dice que es la sangre de un nuevo pacto. Un pacto basado, hermanos, en el cual Jesucristo llega a representar para usted y para mí la luz de un nuevo día. Llega a representar para usted y para mí, hermanos, el abandono de una naturaleza vieja. Llega a representar para usted y para mí, queridos hermanos, una práctica nueva en el hecho, queridos hermanos, de que Jesucristo es el común denominador de nuestras vidas, en el hecho de que es Jesucristo en su resurrección, queridos hermanos, no en su vida perfecta, pero sí en su muerte y en su resurrección, lo que ha establecido ese nuevo pacto, en el derramamiento de su sangre, queridos hermanos, que vino una vez por siempre. Fíjese, nos dice la palabra de Dios, no como el sacerdote, como el sumo sacerdote que entraba continuamente al lugar santísimo para ofrecer en primer lugar un sacrificio por sus pecados y después por los del resto del pueblo. Eso implica, hermanos, eso es lo que implica el primer día de la semana. También nos enseña, hermanos, que Él resucitó ese domingo en la mañana al tercer día de la manera en que Él lo había prometido, tanto en Mateo 12 como en Mateo 16. Su resurrección de la muerte, queridos hermanos, debe de representar para usted y para mí un triunfo, una conquista, queridos hermanos, sobre la muerte. La muerte, hermanos, ya no reina más. El reino fue destruido, el reino de la muerte. Hoy en día, hermanos, encontramos como en 2 Corintios capítulo 1, en 2 Timoteo capítulo 1, en Hebreos capítulo 2, encontramos, queridos hermanos, que la muerte ya no tiene poder sobre el creyente. La muerte ya no tuvo poder sobre el cristianismo. Usted dirá, hermano, pero seguimos muriendo. Sí, queridos hermanos, pero no es una muerte eterna. No es una muerte, hermanos, en donde usted y yo no tenemos esperanza. Es para usted y para mí de en ese momento en adelante un dormir físico, pero una presencia consciente ante la presencia misma, de nuestro Señor Jesucristo. Es importantísimo, queridos hermanos, notar el verdadero significado de esta situación, de ese primer día de la semana en el que Jesucristo resucitó. Durante el sábado nuestro Señor Jesucristo estuvo en el sepulcro. ¿Y sabe qué estaba haciendo en el sepulcro, queridos hermanos? Absolutamente nada. Pues, hermano, ¿a dónde va? A la realización, queridos hermanos, o a la simpleza de la declaración que nos enseña usted y a mí, que estando el sábado en el sepulcro, Él ya no estuvo observando, queridos hermanos, los estatutos del séptimo día de la semana, del sábado. Ya no lo estuvo observando, no lo guardó, no lo cuidó, hermanos. Las leyes que gobernaban
el periodo de la Pascua y el periodo del día del reposo ya no eran para él. Estaba muerto. Por eso es que la ley y sus observancias ya no tuvieron autoridad sobre nuestro Señor Jesucristo. Y ahí, queridos hermanos, ahí mismo se encuentra la identificación que usted y yo tenemos como creyentes en Cristo Jesús. Es en ese mismo hecho que cuando alguien, hermanos, cree en Cristo, Dios identifica a esta persona con Cristo. Y sabe, no nada más es decir, bueno, es amigo de Cristo. Dios no dice eso, queridos hermanos. Bueno, es una persona que se relaciona con Cristo. Dios no dice eso, hermanos. Al contrario, nos identifica particularmente con Cristo en el hecho de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en el hecho de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y nos considera a usted y a mí muertos y resucitados en Cristo Jesús. Es por eso, hermanos, que así como en la muerte de Cristo, Cristo murió a la ley y la ley no tiene poder sobre él, de esa misma manera usted y yo hemos muerto a la ley. Usted y yo hemos muerto a la letra. Y sabe una cosa, Romanos capítulo 6 nos explica eso. Colosenses capítulo 2, Gálatas capítulo 2. Hermano, la importancia, perdón, la importancia, la relevancia del día de la resurrección va más allá de lo que tal vez usted y yo le hemos querido dar. El significado, hermano, del primer día de la semana. ¿Por qué no resucitó el sábado? ¿Se ha preguntado usted alguna vez eso? ¿Sabe por qué, hermano? Porque Jesucristo vino a cumplir la ley. Jesucristo vino a sellar el paso, a abrir la puerta para usted y para mí. Y la ley, queridos hermanos, nunca pudo abrir la puerta, ni el paso, ni el camino para que usted y yo pudiésemos entrar de manera agradable a la presencia de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque ninguno pudo cumplir la ley a excepto de nuestro Señor Jesucristo, a excepción, perdón. Nadie más sino Él. La significancia, hermano, del hecho de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el primer día de la semana, va más allá, hermanos, de que simple y sencillamente sea un día cualquiera, un día común y corriente. También, hermanos, aprendemos mucho acerca de los primeros testigos, las primeras personas que fueron testigos de esa resurrección. ¿Sabe que encontramos ahí en el primer versículo nuevamente que dice que vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro? Es interesante, queridos hermanos, que fueron mujeres y no hombres. Ni siquiera fueron sus propios discípulos. Mateo dice que vinieron a ver el sepulcro. Esa palabra ver significa contemplar, significa mirar, significa observar, significa tratar de captar algo. Vinieron para estar, queridos hermanos, cerca del Señor, de aquel quien tanto les significaba. Habían venido, hermanos, para llorarlo, habían venido para pensar en todo lo ocurrido, habían venido, hermanos, para embalsamar el cuerpo de él. Marcos capítulo 16, Lucas capítulo 24. Habían venido, hermanos, para pensar y meditar en nuestro Señor. Y ese hecho, hermanos, nos enseña a usted y a mí que de la misma manera en que ellas observaron, de la misma manera en que ellos pensaron, usted y yo, hermanos, tenemos la oportunidad de meditar en esta situación, lo cual nos ayudará a entender más
y mejor a nuestro Señor. Y nos va a preparar, hermanos, fíjese, nos va a preparar para recibir la gran verdad y el hecho, el significado tan profundo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No nomás es decir, se levantó de los muertos y ya, como si cualquiera lo pudiese hacer. Otra cosa que usted y yo podemos aprender, hermanos, es una realización tan profunda de este hecho. Dice el versículo 2 al versículo 4, dice: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Hermanos, aquí vemos unos acontecimientos milagrosos. En primer lugar, vemos a un gran terremoto. ¿Qué sucede, hermanos, con este gran terremoto? Simple y sencillamente pensamos o declaramos que es una convulsión histórica, un acontecimiento que nunca había sucedido. Es decir, sin ayuda, porque nuestro Señor Jesucristo mismo había levantado de los muertos por lo menos a 3 personas. Por lo menos a 3 personas. Un hombre, hermanos, estaba resucitando de entre los muertos. Una ilustración de la increíble convulsión que Dios había planeado para el tiempo de la resurrección de todos los hombres. La historia misma, hermanos, estaba viviendo el tiempo más espectacular de todos los tiempos. Era imposible, queridos hermanos, que no temblase la tierra. Era imposible, hermanos, que la tierra no se conmoviese. Era imposible, hermanos, que la tierra no fuese sacudida. El hecho de que un hombre había resucitado sin ayuda alguna. ¿Por qué? Porque era Dios mismo. En su muerte, hermanos, Jesucristo nos demuestra su humanidad. Pero en la resurrección, queridos hermanos, Jesucristo nos demuestra su deidad. No hay en este mundo, hermanos, nada que pueda detener el avance de Cristo. Satanás había pensado, queridos hermanos, que lo había derrotado. Satanás había pensado que él había triunfado. Pero Satanás hoy se sabe derrotado. ¿Sabe por qué, hermano? No porque Jesucristo vivió una vida perfecta. Satanás se conoce derrotado. ¿Sabe por qué, hermano? No porque Jesucristo murió en la cruz. Satanás se sabe derrotado, hermano, porque Jesucristo se levantó de entre los muertos. Porque Jesucristo resucitó y hoy vive para siempre. Encontramos ahí que nos dice también en el versículo 2 que la piedra había sido removida. No era, hermanos, para que Cristo saliese. Cristo no necesitaba de que le removiesen la piedra. Hermano, Cristo se levantó con un cuerpo glorificado, con un cuerpo perfecto, hermanos. Y mire, hay algo que a mí me llena de más esperanza de la que tengo. Un día, hermanos, vamos a estar sin achaques. Y dice la palabra de Dios que vamos a tener un cuerpo, vamos a ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Un día vamos a estar, queridos hermanos, de la misma manera que Jesucristo resucitó. La piedra fue removida, queridos hermanos, para que los testigos de la resurrección pudiesen mirar este gran hecho. Porque cuando Jesucristo resucitó, queridos hermanos, cuando Él resucitó, lo hizo con el cuerpo de una resurrección.
un cuerpo glorificado, un cuerpo sin limitaciones físicas. Y no estoy diciendo que no era un cuerpo físico, un cuerpo que no estaba sujeto a los problemas de un cuerpo de pecado. Un cuerpo, hermano, que no estaba sujeto a los problemas del cansancio, de la vejez. Un cuerpo que no estaba sujeto, hermanos, a los problemas que trae consigo el pecado. Lo hizo con un cuerpo glorificado, sin limitaciones. Sin embargo, hermanos, los testigos tendrían que haber entrado a la tumba, a mirarla vacía, para ver a la verdad de esta situación. Yo muchas veces trato de imaginarme a estas mujeres. Trato de pensar, de tratar de ver las cosas como ellas las miraron. Hermanos, unos días antes habíamos encontrado a estas mujeres y a los discípulos huyendo y llorando, sufriendo, desesperadas o desesperados, tristes, sin saber qué hacer, derrotados, porque hasta ese momento no habían entendido el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hermanos, el primer día de la semana, los discípulos finalmente entendieron. Los discípulos, hermanos, el primer día de la semana finalmente comprendieron el significado y la profundidad de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuando en más de una ocasión les dijo: derribad este templo y en 3 días lo levantaré. Es necesario que el Hijo del Hombre muera, como la señal de Jonás. Finalmente, hermanos, sus discípulos comprendieron. Aquellos que salieron huyendo, aquellos que salieron a esconderse, finalmente fueron testigos y pudieron probar, queridos hermanos, pudieron probar la victoria que Jesucristo les había dado con la resurrección. La tumba estaba vacía. Y ellos finalmente habían visto, queridos hermanos, que Él había derrotado a la muerte, que Él había derrotado a la tumba, al sepulcro. Finalmente habían entendido, hermanos, lo que era levantar este templo en 3 días. Somos cristianos, hermanos, por la única razón de Cristo. Sin Cristo no hay cristianismo. Nos reunimos el domingo porque celebramos la resurrección de nuestro Señor. Nos dice ahí también en este pasaje que había un ser resplandeciente como relámpago y su vestido blanco como la nieve. La figura resplandeciente, podemos decir, del ángel del Señor, quien había quitado la piedra por amor a los testigos, quien tenía una apariencia resplandeciente, refulgente, como un relámpago visible, asombroso, llamativo, temible, brillante, blanco como la nieve, puro en sí mismo, destellante. Qué tremendo. Qué tremendo recibir las buenas nuevas de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo a través de un heraldo, de un mensajero de este tipo. Hoy en día, hermano, yo le digo a usted que nosotros tenemos el privilegio de representar a este ser tan especial. Tenemos el privilegio de llevar las noticias, las buenas nuevas de la resurrección de Jesucristo
a la gente de nuestro alrededor. Les llevamos el evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Ya en nosotros no hay temor, ya en nosotros no hay incertidumbre. Ya en nosotros, queridos hermanos, debe existir el valor. Ya en nosotros debe de estar la realidad de que Dios es victorioso, de que Jesucristo está a la diestra del Padre. Ya en nosotros no debe de existir el temor como el de los guardias que estaban aterrorizados. Dice el versículo 4: y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mateo nos habla y nos da los testimonios de estas personas. La destellante apariencia del ángel y la remoción de la piedra, el acontecimiento repentino y la apariencia brillante y la enorme fuerza del ángel fueron como una erupción volcánica para estas personas. Temblaron y se estremecieron y cayeron como muertos al suelo. O tal vez quedaron inconscientes, se habían desmayado. O quizás fingieron porque estaban aterrorizados. Lo cierto, hermanos, es que ese temor que existía en el hombre ya no debe de existir más. Al contrario, usted y yo tenemos en Jesucristo, queridos hermanos. En Jesucristo solamente usted y yo tenemos la victoria. La victoria, hermanos, no por el hecho de que nuestro Señor Jesucristo convirtió el agua en vino. La victoria, hermanos, no por el hecho de que nuestro Señor Jesucristo le devolvió la vista al ciego. La victoria, hermanos, no por el hecho de que nuestro Señor Jesucristo curó al paralítico. La victoria, hermanos, por el hecho no de que Jesucristo había levantado a Lázaro de entre los muertos. La victoria, hermanos, no porque Jesucristo caminó sobre las aguas del mar de Galilea. La victoria, hermanos, no porque Jesucristo hizo una infinidad de milagros y alimentó a miles de personas, sanó a miles de enfermos, expulsó a demonios de gente que había estado endemoniada. La victoria, hermanos, por el hecho de que Jesucristo resucitó y hoy vive para siempre. La victoria, hermanos, por el hecho de que en esa resurrección Jesucristo, hermanos, intercede a nuestro favor. Tenemos un Dios muy, muy grande. Servimos a un Señor, queridos hermanos, al creador de las cosas, las que vemos y las que no vemos. El universo mismo, hermanos, es sostenido por la palabra de nuestro Dios. Ese Dios que se compadeció de usted y de mí, que tomó forma humana, se hizo semejante a nosotros, un poco menor que los ángeles, y vivió de la manera en que usted y yo vivimos. Tuvo hambre de la manera en que usted y yo tenemos hambre. Tuvo frío y cansancio de la misma manera. Un día murió Él. Fue colgado de un madero y derramó su sangre para limpiar nuestros pecados. Pero 3 días después, queridos hermanos, se levantó de entre los muertos. Y eso para usted y para mí significa la victoria sobre todas las cosas. La victoria sobre el pecado, aún sobre nosotros mismos, sobre la tentación. La victoria, hermanos, sobre el medio ambiente y las situaciones que pasan a nuestro alrededor. La victoria sobre el temor. Cuando las mujeres, hermanos, llegaron al sepulcro y vieron al ángel resplandeciente sentado sobre la piedra, ellas no tuvieron temor. Ellas, queridos hermanos, no huyeron despavoridas y no se desmayaron. Versículo 5 en adelante dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres:
No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús. Y fíjese que remarca ahí el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved del lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Hermanos, ¿sabe una cosa? Dios conoce a las personas que buscan al Mesías resucitado. Dios lo conoce. Usted y yo no podemos engañar a Dios. Nadie de los que venimos a la iglesia, por la razón que vengamos, podemos engañar a Dios. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Dios sabe por qué venimos a este lugar. Dios sabe aún en lo más profundo e íntimo de nuestro pensamiento. Dios nos conoce. Y cuando usted y yo buscamos verdadera y diligentemente a Jesucristo resucitado, usted y yo agradamos a Dios. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué, hermana? Porque en esa diligencia Dios conoce la pureza y la sinceridad de nuestros corazones. En esa diligencia, hermanos, Dios conoce la simplicidad de la fe. En esa diligencia, queridos hermanos, Dios entiende que usted y yo hemos aceptado la crucifixión de Jesucristo, queridos hermanos, para salvarnos a nosotros mismos de nuestros pecados. Dios sabe, hermano, lo que hay en su corazón y lo que hay en el mío. Hermano, Jesucristo resucitó de los muertos y conquistó a la muerte. Jesucristo, hermanos, fue crucificado para salvar a cada persona que se acerque a Él. Es ahí, hermano, en donde usted y a mí nos llega, hermanos, un mandato nuevo. Así como el ángel le dijo a las mujeres: venid y ved, pásense a mirar que la tumba está vacía, pásense a mirar el lugar donde fue puesto el Cristo. Ya no está ahí. Es tiempo, hermano, que usted y yo podamos decirle a la gente que está a nuestro alrededor: venid y ved, crean, porque Jesucristo ha resucitado como Él lo dijo. Es tiempo, hermano, que vivamos nuestra vida llena de vida. El cristianismo, hermanos, tiene que ser un cristianismo vivo. El cristianismo, hermanos, tiene que ser un cristianismo eficaz. El cristianismo, hermanos, tiene que ser un cristianismo potente. Y no estoy hablando, hermano, de cosas espectaculares, de la falsedad, de lo que se predica hoy en día, del falso cristianismo de hoy en día. Estoy hablando, hermano, que cada uno de nosotros tiene la posibilidad de vivir vidas victoriosas, vidas que exaltan y que glorifican a Dios, vidas que representan verdaderamente a Jesucristo, vidas que le honran y que le glorifican, vidas, hermanos, que demuestran que Jesucristo vive. Porque para que Jesucristo viva en este mundo, hermanos, primero tiene que vivir en nuestros corazones. Pero qué triste, hermanos, que muchos de nosotros aún seguimos cargando en nosotros una costumbre, cargando en nosotros una tradición. El cristianismo verdadero tiene una cruz, pero una cruz vacía. El cristianismo verdadero tiene una tumba, hermanos, pero es una tumba vacía. El cristianismo verdadero ya no tiene a un Cristo sufriente, queridos hermanos. El cristianismo verdadero ya no tiene a un Cristo colgado de una cruz y flagelado. El cristianismo verdadero, hermanos, ya no tiene a un Cristo que no puede y que ruega. El cristianismo verdadero, hermanos, tiene a un Cristo todopoderoso, a un Cristo vivo, a un Cristo que resucitó de entre los muertos.
Y usted y yo, hermanos, debemos de ser testigos de este hecho. Cristo ha resucitado como Él los dijo. Y usted y yo, hermanos, debemos de ser testigos de la muerte, de la sepultura, pero sobre todo, hermanos, de la resurrección de nuestro Señor. Testigos auténticos, de la misma manera que esas mujeres, testigas auténticas, testigas oculares, hermanos, porque vieron esa tumba vacía. Testigos oculares, queridos hermanos, nosotros, porque nuestro Cristo, nuestro Dios, nuestro Salvador y Redentor no está en una tumba, está en un corazón contrito y humillado, en un corazón que está alegre y que está contento porque Jesucristo vive, que está alegre y que está contento porque la esperanza es real, que está alegre y que está contento, hermano, porque hemos visto y hemos creído, que está alegre y está contento, hermano, porque Él vive y vive en nuestro corazón. Es día, hermanos, y es el momento en que usted y yo vayamos rápido y contemos las gloriosas nuevas. Es día y es el momento, hermanos, tan importante que usted y yo vayamos a compartir la noticia más grande de toda la historia. Cristo ha resucitado. Y las mujeres obedecieron. Fueron los primeros testigos. La pregunta sería, hermano, hermana, ¿cuándo vamos a obedecer usted y yo? ¿Cuándo? ¿Cuándo será ese día en que usted y yo nos acerquemos a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a la gente que está a nuestro alrededor, y puedan ellos ver a través de usted y de mí, hermanos, esta gloriosa verdad? Cristo vive y un día vendrá. Cristo vive y hoy en día está preparando un lugar para usted y para mí. Cristo vive y un día viene por nosotros. Y ya no vendrá, hermanos, como un humilde carpintero y como un maestro o filósofo. Vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y toda lengua y toda rodilla se doblegará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Hermanos, Cristo vive y es el que predicamos usted y yo. Cristo vive y es el que usted y yo debemos de demostrar a diario. Cristo vive y esa es la razón por la cual usted y yo debemos de vivir victoriosamente. Cristo vive y es lo que nos debe de dar a usted y a mí la valentía para seguir adelante. Tal vez la pregunta sería, ¿Cristo vive en usted? No le estoy preguntando si usted sabe acerca de esto. Estoy preguntando, ¿Cristo vive en usted? Mientras la hermana Tania toca. Esa pregunta, hermanos, debe de hacer mella en nuestro corazón. ¿Cristo vive en usted? Esa pregunta debe de trastornar su mente. ¿Cristo vive en usted? Esa pregunta debe transformar su pensamiento. ¿Cristo vive en usted? Esa pregunta debe llenarlo de asombro. Esa pregunta debe de llenarlo de maravilla. Esa pregunta debe llenarlo a usted de reverencia. Esa pregunta debe de llenarlo a usted de indignación. Porque es momento de que usted se levante y diga, Cristo vive en mí. Es momento de que usted se levante y usted camine como si esto fuera verdad en usted. Es momento de que usted viva con el poder que Cristo le ha dado a usted a través de su resurrección. ¿Por qué no viene al Señor en este momento? ¿Por qué no viene al Señor y le dice, Señor, perdóname? Perdóname porque no he vivido representando su vida, Señor. Perdóname porque no estoy viviendo agradándole a usted.
Perdóneme porque estoy viviendo como si usted estuviera en la tumba. Perdóneme porque he faltado a su vida. Ayúdeme, Señor, a vivir de una manera en que usted va a ser glorificado en lo que yo hago, a vivir de una manera victoriosa, no en lo que yo hago, sino en lo que usted ya ha hecho por mí. Porque Cristo vive. Por eso es que usted y yo vivimos para siempre. Porque Cristo vive. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias, Señor. Gracias por su palabra, gracias por su amor y su misericordia. Señor, en este momento, antes que nada pedimos perdón. Perdón, Señor, por nuestra incredulidad. Perdón, Señor, por nuestro desinterés. Perdón, Señor, por esa falta tan grande que hemos cometido. Perdón, Señor, porque en lugar de vivir victoriosamente, Señor, vivimos muchas veces derrotados. Cuando nuestra vida tendría que ser una vida de victoria, una vida refulgente, una vida brillante, Señor, en usted. Perdón, Señor, porque hemos decidido vivir como nosotros queremos vivir, en lugar de vivir para usted. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por la victoria que usted nos da en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús nos encomendamos en esta mañana y le pedimos, Señor, por aquellas personas que no le conocen, que nos están escuchando, que toque sus corazones y que ellos puedan acercarse a usted, pidiendo perdón por sus pecados, arrepintiéndose, creyendo que usted es el Señor, creyendo que usted levantó a Jesucristo de entre los muertos y pidiéndole a usted vida eterna y perdón por sus pecados en el nombre de Cristo Jesús. Y en su santísimo nombre le estamos pidiendo esto. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.